mismo. Y el taller nos habla, mis hermanos, acerca de qué. ¿Cuál es el taller? ¿Cómo, hermana? Muy bien. ¿Por qué y cómo buscar a los perdidos? ¿Por qué y cómo buscar a los perdidos? El poder del Evangelio. Ese es nuestro tema del taller. Y acerca de esto vamos a hablar. Les voy a invitar a que vayan al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Es una bendición muy grande poder estudiar juntos la palabra del Señor, sabiendo que no solo la palabra del Señor es viva y eficaz, sino que tiene poder para salvar. Por eso nosotros estamos acá. Porque nos estamos alimentando de la palabra, nos estamos instruyendo en la palabra del Señor para poder, ¿qué? Darla a conocer. Porque tiene poder para salvar. Quiero que piensen en lo siguiente. Estaba leyendo en días pasados una historia. Un hombre que se llamaba Rigo. Este hombre era un fabricante de zapatos. Y se sentaba todos los domingos en la ventana de su casa para ver pasar a la gente que iba a la iglesia. Los veía y pensaba, qué tontas son estas personas. Van a la iglesia a buscar refugio en un Dios. Uno de esos domingos, en medio de la nieve, en pleno invierno, este hombre escuchó un ruido fuerte en la ventana de su casa y que estrellaba contra las paredes de su casa. Se preocupó mucho. Fue a mirar qué estaba pasando. Era un grupo inmenso de pájaros. Eran pajaritos que se estaban tratando de buscar refugio de la nieve, de ese invierno. Y en ese afán de buscar ese refugio, se estrellaban contra las ventanas, se estrellaban contra las paredes de su casa. Rigo, lo primero que se le ocurre es ir y abrir la puerta de su casa. Dice, voy a abrir la puerta de su casa. Y él trataba de hacerle señales a los pajaritos para que los pajaritos lo vieran y que pudieran refugiarse allí, en su casa. Pero ellos no lo entendían. Y seguían estrellándose contra las paredes de su casa, contra las ventanas. Y caían malheridos. Otros caían muertos. Estaba completamente frustrado Rigo. Y se preguntó, ¿por qué estos pájaros no me escuchan? ¿No ven acaso la puerta que está abierta para que entren? En ese momento sonaron las campanas de la iglesia. Y Rigo escuchó ese ruido como nunca antes lo había oído. Y sabía que había un lugar no lejos de su casa en donde podría hallar refugio. Algo en su mente y bajo la situación que estaba viviendo la impactó. Tomó rápidamente su abrigo, tomó su sombrero y corrió a la iglesia. Y allí halló refugio, el que tanto necesitaba. Mis hermanos, esta es la realidad que el mundo sin Dios vive y ha vivido durante cientos de años. Las personas buscan refugio en el lugar equivocado. Las personas se estrellan contra sus propias situaciones, aflicciones, problemas y pecado. Porque estaban, como nosotros estuvimos en otro tiempo, muertos en sus delitos y pecados. En realidad esto debe ser algo que nos debe impactar como creyentes. Las almas perdidas son estos pájaros que no encuentran refugio en ningún lugar. Y nosotros tenemos la oportunidad de obedecer a lo que el Señor nos ha llamado. Por eso, este taller se llama ¿por qué y cómo buscar a los perdidos? Hermanos, si hoy estamos nosotros acá, posiblemente está lloviendo. Si nosotros salimos aquí afuera a la puerta, vamos a poder ver cuántas personas transitan por las calles, por las aceras de esta ciudad. Y muchas de ellas, están sin refugio, sin consuelo, sin esperanza.
porque la única esperanza se halla en Cristo Jesús. Nosotros estamos acá porque alguien alguna vez sintió carga por las almas perdidas y nos compartió el mensaje de salvación. Por eso hoy vamos a ver cuatro verdades. Importante que las tengamos en cuenta. 4 verdades necesarias del por qué y cómo debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios. 4 verdades del por qué y cómo. La primera de ellas es: los perdidos necesitan invocar el nombre de Jesús. Lo vamos a ver en el versículo 14, en la primera parte. Yo les dije que íbamos a estudiar el libro de Romanos 10. Como sé que personas llegaron un poquito más tarde al taller, entonces estemos en Romanos 10, ¿ok? Romanos 10. Y vamos a estar enfocados en Romanos 10 del versículo 14 al 17. Del 14 al 17. En el versículo 14 vamos a ver 2 verdades, que son: el incrédulo necesita, o el perdido necesita, invocar el nombre de Jesús y necesita oír el Evangelio. Esto lo vamos a ver en el versículo 14. En el versículo 15 vamos a ver por qué. Porque los perdidos necesitan ser evangelizados. Y en el versículo 16 y 17 vamos a ver que toda persona que está perdida necesita responder afirmativamente al mensaje del Evangelio. Y aquí vamos a ver en conjunto lo que es precisamente el por qué y el cómo debemos buscar a los perdidos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos 10. Vamos a leer desde el versículo, leamos desde el versículo 9 en adelante. Leamos desde el versículo 8, del 8 al 17. ¿Tienen sus Biblias con ustedes? Perfecto. Romanos 10, versículo 8, dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confirma para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, para empezar nuestra enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra, que sabemos que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a entender que es suficiente tu palabra para todos los problemas del alma, todos los problemas del corazón, Señor, y que produce vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a que aprendamos el día de hoy, Señor, y que apliquemos lo que aprendamos para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que la carta a los Romanos tiene un autor indiscutible, que es el apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo, que era llamado Saulo de Tarso en su nombre hebreo. El prontuario del apóstol Pablo, yo creo que todos lo conocemos. La Escritura lo describe, que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo fue un fuerte perseguidor de la iglesia del primer siglo, hasta que el Señor mismo
en su soberanía, tenía un plan específico para Pablo. Camino a Damasco, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia del primer siglo de una manera acérrima. Pablo quería exterminar a los cristianos por su celo religioso. Estaba asolando a la iglesia, pero el plan de Dios siempre es perfecto. ¿Saben por qué? Porque no hay corazón suficientemente duro para el Señor. Porque Él salva. Dios salva. Pablo fue responsable, después de haber conocido del Señor, fue responsable de la expansión del cristianismo. Y cuando él está escribiendo aquí a la iglesia en Roma, nosotros podemos ver claramente que es un hombre completamente diferente al que era. Pablo tiene en mente un tema claro en la carta a los romanos, y es la inminente necesidad de la justicia de Dios, que es por la fe. No hay ninguna otra opción para ser salvos si la justicia de Dios no es imputada por la paga del pecado. La redención en Cristo Jesús como Señor y Salvador es parte esencial en la enseñanza de toda la Escritura, pero particularmente del libro de Romanos que estamos nosotros estudiando el día de hoy. Y la sección que nosotros vamos a estudiar, efectivamente, Pablo está hablándole a los judíos, está hablándole al pueblo de Dios y le está mostrando al pueblo de Dios cómo ellos fallaron de la manera que el Señor los había llamado. El privilegio tan grande que el Señor Dios soberano les había dado, pero que ellos habían rechazado. Algo muy importante a destacar es que, a diferencia de muchos de nosotros, los judíos conocían las Escrituras, conocían su historia, pero aún así la ignoraban. Hoy hay muchos de nosotros que dicen ser creyentes, pero no conocen la palabra de Dios. Son ciegos, muchas veces guías de ciegos, y su vida cristiana es tan solo un rito religioso más añadido a su vida. ¿Saben qué querían hacer los judíos? Los judíos querían hacer exactamente lo mismo. Querían añadir a Cristo a sus ritos religiosos. No podían concebir en su mente que la salvación fuera extendida a los gentiles. Pero como les dije anteriormente, ellos conocían la Escritura. Ellos sabían ese contexto en el cual Pablo les estaba hablando. Ellos sabían que Ruth era una moabita, quiere decir una gentil. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todos aquellos que no pertenecen a la religión judía. ¿Había sido abuela de quién? Bisabuela, perdón, ¿de quién? De David. Y por ende formaba parte del linaje mesiánico. Pero ellos, los judíos, insistían en que aquellos gentiles que se convertían al judaísmo y recibían la bendición de Dios eran excepciones comprobadas a una regla. Sabemos nosotros, si hemos leído nuestra Biblia, que este argumento se repite a través de todas las cartas en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en la carta a los Gálatas, ¿no es cierto? Cuando Pablo está viendo claramente que los judíos estaban tratando de judaizar a los creyentes en la iglesia. ¿Y saben algo? Hoy, en nuestro tiempo, también pasa lo mismo. Hay un movimiento que se ha infiltrado dentro de las iglesias, que se llama el movimiento de las raíces hebreas. Y tratan de mezclar la verdad del Evangelio con el judaísmo, al cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Claramente, este pensamiento es condenado en la palabra de Dios. Y Pablo está mostrándolo. Y lo vamos a ver nosotros claramente hoy. La idea es que nosotros podamos entender y tener claridad de por qué y cómo debemos buscar nosotros a los perdidos. Pablo le recuerda a los judíos que desde la venida de Cristo claramente la salvación estaba siendo extendida a los no judíos, es decir, a los gentiles, tal como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías lo profetizó
750 años antes de la venida de Jesús. Los gentiles serían parte de la obra y del plan salvador de Dios. Si ustedes me acompañan ahí a Romanos 3, solamente regresando un par de páginas, en Romanos 3, el versículo 21 y 22 dice, prestemos mucha atención, lo voy a leer, 21 y 22 dice así, capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Está refiriéndose a todo aquel que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor. Y con este contexto que nosotros venimos viendo, vamos a ver la primera verdad necesaria de por qué debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios. Miremos el versículo 14, porque nos vamos a enfocar en el capítulo 10, versículo 14 al 17. El versículo 14 dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y cuando leemos un versículo así pensamos que estamos leyendo un trabalenguas. Ay, pero ¿qué quiere decir esto? Sí, pero invocarán, creído, creerán, oído. Ya, me perdí. Pero cuando nosotros vamos y analizamos la Escritura y la leemos concienzudamente y la releemos, nos damos cuenta de algo. Pablo hace unas preguntas que hacen parte de un contexto anterior. Por eso leí desde el versículo 8. En realidad el argumento de Pablo comienza desde el capítulo 9, versículo 30 y 33, leámoslo rápidamente. Dice, capítulo 9, versículos 30 y 33, dice, ¿qué pues diremos? Ojo con esto, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo está mostrándoles en su argumento, los gentiles que creen en el Cristo resucitado van a ser salvos. Y ustedes que están buscando las obras de la ley, se están condenando. El apóstol Pablo hace una referencia a la justificación por la fe. Y es un argumento altamente cristológico. Nos debe poner a pensar a nosotros la manera en la cual la estructura de la enseñanza nos va impulsando a vivir una verdad. El versículo que leí, el versículo 14, contiene 6 verbos. 6 verbos. El verbo invocarán, el verbo creído, creerán, oído, oirán, predique. 6 verbos con 3 preguntas retóricas. Una pregunta retórica, mis hermanos, son aquellas que se emplean para hacer una observación. La respuesta misma puede estar implícita. La primera pregunta retórica del versículo nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nos está denotando una actividad necesaria para todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es? Invocar. El verbo invocar significa llamar, en este caso, clamar a Dios por un propósito específico. Y retóricamente, en la misma sección del versículo, nos está hablando acerca de creer, que es una consecuencia del verbo anterior. Invocar y creer. Es decir, la acción ha terminado y el resultado es que aquel que ha invocado el nombre de Jesús, ¿qué ha pasado con él? Ha creído. No puede invocar, ojo con esto, no puede invocar el nombre de Jesús
genuinamente sin haber creído. Y si alguien invoca el nombre de Jesús sin haber creído genuinamente, se va a notar más tarde que temprano. Ahí mismo Pablo nos dice, miremos el versículo 13. En el versículo 13 del capítulo 10, Pablo está diciendo, porque todo aquel que invocare, ¿quién? El nombre del Señor será salvo. Los perdidos necesitan ¿qué? Invocar el nombre de Jesús. En Hechos 4, versículo 12, encontramos que dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y esto nos lleva a la segunda necesidad. Ya vimos que la primera necesidad es ¿cuál? Invocar. La segunda necesidad de por qué debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios es que deben oír ¿qué? El Evangelio. Y esto es muy importante. Deben oír el Evangelio. Nadie puede invocar el nombre de Jesús si no escucha el Evangelio. Muy importante esto. La segunda parte del versículo 14 contiene otra pregunta retórica que nos lleva precisamente a esta enseñanza. Dice, ¿y cómo creerán en quién? En quien no han oído. No pueden creer en aquel que no han oído. Claramente nos expresa que para poder creer deben oír de aquel en que deben creer, en Jesús. Y este es el Evangelio. Esta es una verdad bíblica que nadie puede ignorar. No existe ninguna otra manera para que una persona pueda creer en Jesucristo sin que su Evangelio sea predicado, oído y aceptado. No sé si ustedes habrán escuchado personas que sueñan, tienen sueños. Y dicen, no, es que yo soñé y me soñé que me llamaba Jesús y entonces yo desde ahí creí. Pero, ¿eso dice la Escritura? No. Ahora, ¿alguien puede soñar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque el Señor a todos nos creó una conciencia. Esa conciencia sabe que nosotros estamos en pecado. Y cuando usted sueña, su conciencia está activa y le está mostrando a usted que usted está mal. Y ese sueño, sí, claro, lo puede llevar ¿a qué? A escuchar el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, usted puede recibirlo con gozo y ser ¿qué? Salvo. Pero usted no es salvo por ese sueño. Usted es salvo por la consecuencia de haber escuchado y aceptado el Evangelio de Jesucristo. Es la manera en la que soberanamente Dios ha decidido salvar. Miremos la siguiente pregunta ahí en el versículo 14. Dice, ¿y cómo oirán sin haber qué? ¿Quién les predique? Vemos toda una consecuencia. Ese versículo que lo veíamos al principio como que tal vez no entendíamos, estamos viendo toda una consecuencia. ¿Sí? Invocar, escuchar. Pero tiene que haber ¿qué? ¿Quién les predique? Por eso, en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder ¿de qué? De Dios para salvación. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que predicar es un verbo que está activo y funciona de una manera muy particular, y es que es una acción constante. Por eso nosotros vemos la obra del Señor en la vida de todo aquel que ha creído en Él. Todo aquel que predica el Evangelio, todo aquel que lo recibe, es una labor constante, nunca va a parar hasta que el Señor regrese por segunda vez por su iglesia. Porque es la manera en la que el Señor soberanamente ha decidido salvar. Pablo nos está instruyendo de una manera clara. El mensaje del Evangelio debe preceder a la profesión de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que sin predicación del Evangelio no puede existir una conversión genuina. Dios llama y salva a través del Evangelio. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos familia no creyente, tenemos amigos que no conocen del Señor. Y hay veces como que perdemos la esperanza. Oramos a diario por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres.
nuestras esposas o esposos, y oramos a diario, y muchas veces como que pensamos que no nos escucha el Señor. Pero sutilmente, ¿saben algo? Paramos de predicarles el Evangelio. Y sabemos ¿cómo pueden ser salvos? A través del Evangelio. No podemos parar de predicarles el Evangelio. No podemos suponer que porque ya lo han oído muchas veces, es necesario. Ahora, sí, debemos hacerlo con amor, con compasión. Y esto es esencial. Para proceder al arrepentimiento, en este primer versículo hemos podido ver por qué los perdidos necesitan invocar el nombre de Jesús y necesitan oír el Evangelio. Hermanos, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si nosotros no vemos una profesión de fe genuina, no podemos asumir que alguien es salvo. Nuestra tercera necesidad del cómo debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios. Recuerden que ya vimos 2 de por qué. Ahora, ¿cómo? Hay una acción, ¿para quiénes? Para nosotros. Debemos hacer ¿qué? Evangelización. Los perdidos necesitan ser evangelizados. Miremos el versículo 15. Dice la palabra del Señor: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué nos damos cuenta nosotros acá? El versículo 14 termina claramente expresando que es necesario que se predique ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? Y en el versículo 15, la pregunta retórica dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo? Hace referencia a la manera, al camino, a la forma. Este es un adverbio que está acompañado del verbo predicarán, que muestra de una manera oficial de practicar una acción activa. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió del Evangelio de Jesucristo? No cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que era creyente. No cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que iba a la iglesia el domingo. No, la última vez que usted le compartió el Evangelio de Jesucristo. La acción de predicar el Evangelio de Jesucristo, por tanto, es constante. ¿Qué hace un médico cuando ve a un paciente? Lo examina, ¿cierto? Y le dice, de acuerdo al examen que le hace, cuál es su condición. O el médico se sienta a hablar con el paciente y le dice: no, vine a trabajar hoy porque me pagan. No, cumple una función. Nosotros debemos cumplir nuestra misión. Nuestra función es abrir nuestros labios y proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Estamos aprendiendo cómo. O posiblemente recordando cómo. Los enviados a llevar las buenas nuevas lo deben hacer, como lo aprendimos hoy, con la autoridad que solamente existe ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Como la palabra de Dios nos lo enseña. No con autoridad humana, porque nadie puede suavizar o cambiar el mensaje del Evangelio. ¿Y saben qué? Nosotros somos muy propensos a hacerlo. Y esto es anatema. Esto es anatema. ¿Saben por qué somos muy propensos a hacerlo? Porque tenemos temor de que la gente se ofenda. Porque tenemos temor de decirle a alguien que nosotros queremos o que conocemos que es un vil pecador y que sus pecados lo van a condenar al infierno eterno. Esta es una realidad. No, sí, pero ¿cómo le voy a decir a alguien eso? Se va a ofender y no me va a volver a escuchar. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vuelvo y les digo, como lo repetí anteriormente, sí, somos compasivos, somos amorosos, claro, mostramos testimonio. Imagínese usted en su casa.
Usted se levanta todos los días y, ay, otra vez me tengo que ir a trabajar, qué pereza. Su esposa que no cree, lo ve a usted y usted es el que más se queja, es más feliz ella, que no es creyente. Empecemos por ahí. Empezamos con el testimonio. La manera en la que vivimos habla de la obra de Cristo en nosotros. Y nosotros lo hacemos porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos impulsa a hacerlo. Y este es otro testimonio de salvación. El Espíritu de Dios que mora en todo creyente. Hermanos, el apóstol Pablo está claramente mostrando que todo aquel que predica el Evangelio está haciendo una labor preciosa. Por eso está citando al profeta Isaías, ahí en el versículo 15, cuando dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esa es la realidad. En este contexto, el pueblo de Dios, Israel, falló, porque no fue obediente al Evangelio. Prefirieron seguir sus propias leyes, a sabiendas que no las podían cumplir. El Señor Jesucristo se los mostró a ellos de muchas veces, de muchas maneras. Y lo vemos a través de la historia. Y a través de la historia lo que vemos es una persecución terrible. La iglesia vivió dos aspectos importantes. Bueno, vivió muchos más, pero les voy a dar dos hoy. Primero de ellos, la iglesia persevera en la obra de Cristo. Y la iglesia es perseguida. Usted pertenece a la iglesia del Señor, persevere. Usted y yo, si realmente somos genuinos creyentes, vamos a ser perseguidos. Y los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Por ahí vamos a empezar. Esa es la realidad. Pero ¿saben algo? Hay gozo en todo ello. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estimamos como preciosa nuestra vida. Nosotros estamos aguardando la verdadera vida, la eterna, en la cual nos vamos a gozar en la gloria de Dios. Esa es la realidad. ¿Queremos ser perseguidos? No. ¿Quién quiere ser perseguido? Nadie. Pero sabemos que lo vamos a hacer. Recuerden ustedes el discurso de Pablo en Hechos 20, cuando Pablo se despide de la iglesia que estaba en Mileto. Él les dijo claramente: yo sé que voy a ser asesinado, prácticamente es lo que les está diciendo. Y sé que no voy a volver a ver sus rostros. Pero ¿saben algo? Tengo mi conciencia tranquila. Estoy parafraseando lo que dijo Pablo. Tengo mi conciencia tranquila de que la sangre de ustedes no va a caer sobre mí, porque les prediqué el Evangelio de Jesucristo. Les prediqué la palabra de Dios. Los judíos se creían justos. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de los fariseos, de los saduceos, ¿cierto? Y sabemos todo lo que ellos creían, pensaban. Ellos estaban confiados en las leyes que Dios mismo le había dado a Moisés, las cuales ellos no podían cumplir. ¿Saben algo? Habían más de 650 leyes en la tradición legal judía. ¿Usted se imagina? 650 leyes de diferente tipo: dietético, de justicia, de fiestas solemnes, sacerdotales, de ofrendas, de santidad, de inmoralidad. 650. El pueblo de Israel era incapaz de cumplir esas leyes, pero aún así pretendían declararse justos a sí mismos delante de Dios. Esto es idolatría, esto es rebelión. Y esto es lo que vive el mundo afuera sin Dios. No quiere seguir ninguna ley. Las personas quieren vivir de la manera que ellos quieren hacerlo. Como usted y yo lo queríamos hacer en otro tiempo. Ahora, como creyentes, queremos vivir para Cristo y nos gozamos en ello. Pablo cita al profeta Isaías cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien. Hay un comentarista que menciona lo siguiente, dice: en el Nuevo Testamento, una sección del libro de Isaías se explica la era del Evangelio,
la liberación del exilio babilónico bajo Ciro, como la liberación de la servidumbre egipcia en los días de Moisés. Se trata como el presagio de la liberación mayor y perfecta lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mis hermanos, ¿ustedes recuerdan a Jonás? ¿A quién fue a predicarle Jonás? A Nínive. Y los ninivitas, ¿qué eran? Gentiles. No eran judíos. Dios está mostrando un plan desde el principio. Por eso desde antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en el plan precioso y soberano de Dios. ¿No es esto hermoso, hermanos? Y Jonás no quería obedecer. Inclusive fue el que levantó la mano rápido cuando iba en el barco, ¿no es cierto? Es culpa mía, tírenme rápido que yo me quiero morir. Hermanos, esta es una realidad. Pero hay poder en el Evangelio. La realidad, ¿saben cuál es? Y esto es precioso también. Por eso nos debe generar confianza cuando abrimos nuestros labios para proclamar el Evangelio. Porque el poder no está en la persona, quien lo hace, en el heraldo o en el profeta. No, ¿en quién está? En la palabra de Dios. Yo sé que todos tenemos testimonios hermosos en los cuales alguna persona posiblemente ha llegado a la fe en Cristo a través de la enseñanza, de la predicación del Evangelio que usted alguna vez hizo. Por eso no podemos dejar que simplemente nosotros vivamos unas vidas sin sentido, sin propósito. Aún como creyente lo podemos hacer, porque nos acoplamos a nuestra vida, a nuestra rutina. Y estamos aquí en la iglesia el domingo, pero la primera parte del mensaje estamos pensando en todos los problemas que tuvimos durante la semana. En la segunda parte del mensaje estoy pensando en que tengo hambre, ¿sí? Y me perdí todo el mensaje y salí como si nada. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es una responsabilidad preciosa, porque la palabra del Señor dice que dichosos, ¿qué? Los pies de aquellos que llevan y anuncian las nuevas buenas de salvación. Nuestra cuarta y última verdad de cómo debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios es que los perdidos deben ¿qué? Responder al Evangelio. Usted hace su labor, pero la persona debe responder al Evangelio. Y mira lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice, esto lo vamos a ver en el 16 y 17, pero el 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos ver una aseveración clara de parte del apóstol Pablo. No todos obedecieron al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esto nos muestra a nosotros una realidad y busca indicar un contraste de algo que precede. ¿Cuál es este contraste? Este contraste es que no todos van a obedecer al Evangelio de Jesucristo. Pero eso no nos debe preocupar a nosotros, porque el Señor está en el negocio de salvar ¿qué? A los que ha llamado a salvación desde antes de la fundación del mundo. Nuestra labor es abrir nuestros labios y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Recuerden Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando habla de obedecer aquí el versículo 16, hermanos, que dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, está refiriéndose de una manera clara en este verbo, que es un verbo activo indicativo, que muestra y denota una acción. Lo que nos está mostrando es que hay una sujeción perfecta. Eso significa obedecer. Una sujeción, una sumisión, en la cual usted no está pensando si obedece o no. Le voy a dar una ilustración sencilla. Vamos en un vuelo
y hay fallas en el avión y nos dan un paracaídas. ¿Qué hace usted? ¿Lo piensa o se tira con el paracaídas confiando que se va a abrir? ¿O se queda esperando que el avión se estrelle? Simple, ¿cierto? Yo obedezco, venga, deme la maletica esa y yo salto, ¿sí? Esa es una realidad. Nosotros obedecemos a una situación así. Cuando nosotros, porque esto es importante, mire, cuando nosotros le podemos mostrar a una persona a través del Evangelio su condición espiritual, ese temor de esa persona se convierte en su mejor amigo, se convierte en su aliado, porque esa persona no quiere morir eternamente ni estar en el infierno por la eternidad. Y va a decir, como dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta de la realidad? ¿Usted creyó en ese paracaídas? Porque usted estaba a 10.000 pies de altura y se iba a estrellar el avión. Pero si usted ve el paracaídas ahí al lado de su casa, ahí al lado de su cama, usted no lo va a poner, usted no lo necesita. Pero el temor se puede convertir en tu mejor enemigo, en tu mejor amigo, perdón. ¿Ok? Por eso nosotros debemos mostrarle a las personas la necesidad real, genuina del Evangelio. El pastor John MacArthur dice: a fin de producir la salvación, la gracia inmerecida de Dios exige la respuesta positiva del hombre, algo inherente al plan eterno de salvación de Dios. Es la fe obediente del hombre. Por eso somos salvos únicamente ¿por qué? Por fe, por gracia, por medio de la fe. Debemos nosotros creer. Nosotros sabemos en el libro de Juan 1, ¿no es cierto?, que dice que el Señor vino ¿a qué? A lo suyo. Pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que creyeron, ¿qué? Creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La respuesta de Pablo es conforme a la verdad contenida en la palabra de Dios. La incredulidad de Israel era de esperarse. ¿Saben por qué era de esperarse? Porque estaba profetizada. Así de preciosa y perfecta es la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías, 750 años antes de la venida del Mesías, dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque sabían que el pueblo de Israel iba a seguir siendo un pueblo rebelde y contumaz. Y por eso estuvo ¿en qué? En cautiverio. Cautiverio asirio, cautiverio babilónico, cautiverio egipcio. Pero cuando clamaron al Señor, ¿qué? Él los escuchó. Y cuando lo hicieron sinceramente de corazón, ¿qué pasó? El Señor los libró del cautiverio. Es cierto, Israel no aceptó las buenas nuevas de Dios. En su negativa simplemente estaban siguiendo su rebeldía. La historia se repetía, pero ahí nomás, un capítulo antes del que estamos estudiando, nos habla acerca de ¿qué? El remanente de Israel. Apocalipsis 7 nos habla de los 144,000 sellados del pueblo de Dios, que van a hacer una labor evangelística preciosa durante el periodo de la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar allí. La iglesia ya ha sido arrebatada. Pero ¿saben algo? En ese periodo, muchas de las personas a las cuales usted le ha compartido el Evangelio y no se van a ir con la iglesia porque nunca creyeron, pueden llegar a creer. Y van a haber más salvos en la época de la tribulación y la gran tribulación que en esta misma época. Usted puede mirar las estadísticas, ¿cuántas personas son creyentes en este tiempo? El porcentaje de genuinos creyentes cristianos es muy pequeño, pero van a haber grandes multitudes. ¿Dónde lo encuentran? Ahí mismo en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7, del versículo 1 al 8, nos habla de los 144,000 sellados. Y del versículo 9 al 17 nos está hablando acerca de las multitudes que han creído en el Cordero de Dios y que van a entrar al reino milenial para la gloria de Dios. Se dan cuenta que la labor
evangelística no para ahí. Es necesario una respuesta positiva al Evangelio para salvación. Y Pablo persiste constantemente en ello. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está mostrando esta realidad. ¿Qué pasa con Pablo entonces? Pablo va a los gentiles. ¿Por qué va a los gentiles? Porque los judíos no querían creer. Y nos damos cuenta de algo hermoso también. Pablo tenía una carga fuerte por su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Los judíos. Mire, recordemos ahí en Hechos 13, estaba Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, y si nos damos cuenta, el versículo 46 dice así: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Si ustedes miran el libro de los Hechos, que narra los primeros 30 años de la iglesia primitiva, o la iglesia, digamos, podemos llamarlo la iglesia primitiva, habla de 30 años. ¿Qué hacía Pablo, por mencionar a Pablo, durante todos los viajes misioneros? ¿Qué hizo? Lo primero que él hacía era ir a la sinagoga judía, donde había sinagoga judía. ¿Por qué lo hacía? Es como cuando muchos de nosotros salimos de un trasfondo, ¿qué? Católico. ¿Cuántas veces usted ha ido ahí, se ha parado en la puerta de la iglesia católica a la que usted iba y ha compartido el mensaje del evangelio de personas ahí? Pablo hacía eso. Pablo iba a la sinagoga y les compartía. Y mira lo que leímos ahorita aquí en Hechos 13:46. Él claramente les dice: era necesario que ustedes escucharan, pero ustedes no escucharon, me voy a los gentiles. Me voy a los gentiles. Pablo había sido llamado por Dios para que fuese y le predicara a los gentiles, pero nunca se olvidó de los suyos. Por eso nosotros no nos olvidamos de nuestros amigos, de nuestros familiares. Nunca debemos hacerlo. Hay personas que rompen relaciones con sus familiares por la fe. ¿Y saben qué es lo triste? La rompe el creyente. Usted puede esperar que la rompa el no creyente, pero no usted. Hermanos, nosotros debemos tratar en todo lo posible, como dice la palabra de Dios, de estar bien ¿con quién? Con todos. Porque es una oportunidad para compartirles el mensaje del Evangelio. Es una preciosa oportunidad para proclamar las buenas nuevas de salvación. El cómo los perdidos necesitan ser evangelizados. Y vamos a finalizar con el versículo 17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada. Por eso tal vez ustedes se dan cuenta que muchas veces hacemos énfasis en los verbos, en las conjunciones, ¿cierto? En los adverbios. Ahí como que tenemos una clase de español que muchas veces no nos gusta, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué pasa? Que cuando la palabra de Dios dice que toda es inspirada, es porque toda es importante. Y esas pequeñas conjunciones, esos adverbios, nos están denotando algo. Cuando Pablo está diciendo así que, es una conjunción con la que empieza este versículo. Y esa conjunción nos está llevando a una conclusión específica. Eso es lo que quiere decir. Y quiere decir que es necesaria una fe ¿qué? Salvífica. Una fe salvífica para poder ser salvos. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque quiere decir que no es una fe fabricada. Es decir, no es una emoción o un emocionalismo de momento. Que yo llegué a la iglesia y me tocaron una canción que me pareció bonita y entonces yo lloré, ya soy salvo. No es una experiencia mística tampoco la genuina fe o la fe salvífica. O no es por seguir una euforia grupal. O porque usted pasó enfrente, levantó la mano y pasó enfrente y hizo una oración. No, esa no es la fe salvífica. La fe salvífica se produce. ¿Por qué? Lea el versículo 17 conmigo y nos vamos a dar cuenta por qué se produce. Así que la fe es por el oír.
Y después dice, para que no digamos que era la canción, ¿sí? ¿El oír qué? La palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta claramente, que la fe salvífica se produce por el oír. Y al oír obedecemos la palabra de Dios. Y es la manera en la que los perdidos son evangelizados. Y la única manera de ser salvos. Exponiendo el evangelio. No usamos estrategias humanas, hermanos. Yo sé que a veces queremos decirle a la gente, mire, reciba a Cristo, que usted con Cristo va a ser feliz. Usted va a tener un buen trabajo, Dios le va a dar un buen trabajo. Usted va a poderse casar con el hombre que quiere. Usted se va a poder casar con la mujer que quiere. Va a tener hartos hijos, que son bendición. Todo suena lindo. Y es cierto, el Señor nos puede dar todas esas cosas. Pero esa no es la razón por la cual nosotros debemos decirle a una persona que sea creyente. Eso se llama, ¿qué? Diluir el mensaje del evangelio. Diluirlo. No lo debemos hacer. Teniendo en cuenta esto que nosotros estamos estudiando, llegamos efectivamente a la gran comisión. Hay en Mateo 28, versículos 19 y 20. Si quiere leámoslo. Yo sé que no lo sabemos de memoria, pero vamos allá a Mateo 28 y lo leemos juntos. Mateo 28, el versículo 19 y 20 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato del Señor, pero es precioso. El Señor nos está diciendo, háganlo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No es una labor únicamente del pastor. ¿O no les ha pasado a ustedes que mi hermano tiene el llamado evangelista? Y así lo mando yo a él. Y yo no voy, ¿cierto? No, es una labor de todos nosotros. Todos nosotros. Claramente la palabra de Dios en el libro de Santiago nos dice, sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores. Porque nos engañamos a sí mismos. La oportunidad está puesta a la mesa, hermanos. Podemos ver claramente que podemos ser heraldos del Señor, que producen fruto, proclaman la palabra de Dios fielmente, y Dios obra en los corazones de los perdidos por la palabra predicada, por el poder del evangelio que es para salvación. Si hay un verdadero refugio, hermanos, para estas personas perdidas que están fuera o que están en nuestra casa, sí lo hay. Para todo pecador arrepentido, y ese refugio es Cristo. Ese refugio no es temporal, como el que estaba tratando de darles rigo a los pajaritos cuando estaban estrellándose contra la pared de su casa por la nieve. Ese refugio era temporal. No, este refugio es permanente, porque el genuino creyente no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la porvenir, donde el arquitecto es Dios mismo. Y allí vamos a estar todos aquellos que hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor y hemos creído, nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados. Y hoy yo quiero que usted piense en algo antes de terminar. ¿Usted realmente se ha arrepentido de sus pecados? ¿O usted es de los creyentes que aún piensa, yo sí no era tan malo como mi vecino, es que mi vecino sí era un alcohólico? Yo no. Cuando nosotros, hermanos, entendemos nuestra bajeza y nuestra bancarrota espiritual y que no merecíamos más que la ira de Dios, pero que Él la descargó sobre su Hijo Jesucristo para darnos salvación, hemos entendido el mensaje del Evangelio y hemos entendido lo que es ser salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Esa es la realidad, hermanos. No olvidemos, saliendo de acá, las 4 verdades necesarias de por qué y cómo debemos buscar a los perdidos para la gloria de Dios. Nuestro deseo es que los perdidos invoquen el nombre de Jesús. Nuestro deseo es que los perdidos necesitan oír el Evangelio, necesitan ser evangelizados y necesitan responder positivamente al mensaje del Evangelio. Gloria a Dios por su palabra.
Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad tan preciosa que nos das de estudiar juntos tu palabra. Señor, tú nos capacitas, tú nos instruyes y eres tú quien nos usa. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para ser usados y que nos dejemos usar, Señor, como vasos de barro para honra tuya, Señor. Gloria a ti te doy, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, por sus mentes, sus corazones y el deseo que solo tú puedes colocar e impulsar en su corazón para obedecerte, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.